Y estamos en vivo. Bienvenidos a una nueva sesión de su laboratorio de física. El día de hoy vamos a empezar una serie de prácticas muy interesantes. Esto se llama la transferencia del calor. Vamos a verlo. Bueno, la teoría nos dice que el calor se puede transferir de un punto a otro con tres mecanismos diferentes. El mecanismo de la radiación, el mecanismo de la convección y el que vamos a ver hoy, que es el mecanismo de la conducción. Bueno, la conducción consiste en cuando directamente de átomo a átomo la energía térmica se transfiere. Si yo tengo un átomo caliente, ustedes se acuerdan que los átomos que están calientes vibran más fuerte y al lado tiene un átomo que está frío, entonces si este átomo está caliente, pues le va a pasar el movimiento al átomo frío. Entonces todos los átomos que estén en contacto van a repartirse esa energía. Ese es el método más simple de transferencia de calor y lo llamamos la conducción. Ese es el método que se utiliza, por ejemplo, en la cocina. Si yo quiero calentar algo, lo pongo en una superficie caliente, por ejemplo, en un comal o en una sartén caliente. Y esa sartén se calienta porque el gas encendido que sale de la estufa está caliente. Entonces, la energía pasa de átomo en átomo cuando están en contacto. ¿Vale? Entonces, vamos a hacer el día de hoy un experimento que nos va a ayudar a entender mejor cómo funciona esta transferencia de calor. Vamos a verlo. La conductividad térmica es la facilidad con que un medio conduce la energía térmica. Supongo que la conductividad térmica del vidrio es superior a la del plástico. Cuando el dedo toca el vidrio, parte del calor del dedo pasa al envase y se empieza a calentar. Como su conductividad térmica es alta, el calor se expande rápidamente por todo el material y el dedo se enfría en el punto que toca la botella. Mientras que el plástico, como tiene muy baja conductividad térmica, difunde muy poco el calor y la transferencia de energía y sensación de frío es menor. Claro, es la misma diferencia que hay entre pisar una baldosa y una alfombra descalzo. La baldosa se siente fría y la alfombra cálida porque, a pesar de que las dos tienen la misma temperatura, la baldosa, por el material que es, transmite mejor el calor. Claro, tiene mayor conductividad térmica. Claro. Cocinar en términos físicos es transferirle energía térmica a un alimento. El calor se puede propagar de tres maneras: por conducción, Por convección. ¿Qué? o por radiación. En la propagación por conducción, el medio que transmite el calor está fijo y se produce un intercambio de energía térmica entre dos superficies que están a distinta temperatura, como entre una plancha y una pieza de carne. En la propagación por convección, un fluido, líquido o gaseoso, se calienta, se dilata y pierde densidad. Al ser menos denso, es menos pesado y entonces sube, lo que permite que la masa fría baje. Esto ocurre en una olla de agua hirviendo o en el horno. Y en la propagación por radiación, las radiaciones no necesitan un medio de transmisión para propagarse y pueden viajar atravesando el vacío, un gas o un vidrio. En este caso, el calor se genera cuando las radiaciones actúan sobre el alimento. En nuestro clásico asadito a la parrilla se combinan tres tipos de propagación. Por radiación, cuando la energía radiante que generan las brasas cocina la carne. Por convección, cuando los gases de la combustión de las brasas se calientan y suben. Y por conducción, cuando la parrilla le transfiere calor directamente a la carne. Cualquiera sea la forma de propagación del calor hasta el alimento, después se transfiere al interior de la pieza por conducción. Este proceso por lo general es lento porque los alimentos son malos conductores térmicos. Cuando a los conductores se les enfrían los chorizos por hacérselos sabelotodo, ¿cómo se llama? El calor es una forma de energía relacionada con el movimiento de las moléculas de un material. Comúnmente esa energía la asociamos con la temperatura.
Soy Enrique Ortiz Nadal, profesor de la Escuela Nacional de Ingeniería y Ciencias del Tecnológico Monterrey. Hoy estaremos explorando los mecanismos de transferencia de calor con el fin de identificar oportunidades para el ahorro de energía. Para que exista transferencia de calor entre dos materiales, es necesario que exista una diferencia de temperatura entre ellos. El calor siempre se transfiere del material con mayor temperatura al de menor temperatura. Mientras más grande sea la diferencia, mayor el calor transferido. Esos dos materiales en algún momento llegarán al equilibrio térmico, es decir, tendrán la misma temperatura. Existen tres mecanismos para la transferencia de calor: conducción, convección y radiación. La conducción se da por contacto directo de una sustancia con otra, o por la diferencia de temperatura entre los extremos de un mismo material. La convección es la transferencia de calor en un fluido y se puede dar por convección libre o forzada. La convección libre o natural ocurre dentro de un fluido por la diferencia de temperatura, ocasionando que el fluido con mayor temperatura tenga una densidad menor y tienda a subir. Este efecto puede apreciarse en las carreteras en días cálidos, donde el pavimento calienta el aire y este sube provocando la distorsión de la imagen. La convección forzada se da cuando existe algún dispositivo mecánico que hace que el fluido se mueva. Por ejemplo, el ventilador de un radiador de un automóvil que hace pasar el aire por la rejilla del mismo. La radiación es la transferencia de calor que se da por medio de ondas electromagnéticas. Es por este mecanismo que la Tierra recibe energía del Sol. La radiación se favorece cuando se manejan temperaturas muy altas. Así también, el cuerpo que recibe esta energía calorífica puede reflejarla, transmitirla o absorberla. En este último caso, provoca que la temperatura aumente. La cantidad de radiación que un objeto absorbe depende del color y textura de la superficie. Superficies oscuras y rugosas absorben más radiación que superficies lisas y brillantes. En resumen, el calor es una forma de energía y se transfiere siempre que exista una diferencia de temperatura. El calor puede transferirse por tres mecanismos: conducción, convección y radiación. Entender los mecanismos por los cuales la energía en forma de calor se transfiere te permitirá identificar alternativas para el ahorro de energía. Más adelante en este curso conocerás otra forma de energía, la energía eléctrica. Bueno, no vamos a pedir posada, vamos a hacer un experimento bastante interesante. Tengo aquí una barra de aluminio. El aluminio es un metal. Lo que voy a hacer es, con ayuda de esta vela y de un poco de la cera que sale de aquí, voy a pegar unos clavitos a esta barra. De hecho, voy a pegar clavitos cada 5 centímetros. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Pongo un clavito, luego dejo que le caiga un poquito de cera hasta que se quede pegado. Voy a hacer eso de tal forma que estoy pegando un clavito cada 5 centímetros. Pongo el siguiente clavito y lo pego con cera. Pongo el que sigue con cera y así voy a llenar más o menos unos 10 clavitos, ¿vale? Entonces los clavitos están pegados con cera. La cera, como ustedes saben, es este material que se saca de los panales de abejas y que tiene una temperatura de fusión, o sea, se derrite muy bajo. Entonces me sirve bastante bien para lo que quiero hacer. Voy a dejar que se enfríe para que los clavos se queden bien pegados. Ahora mismo tengo mi barra con 10 clavitos. Voy a esperar que se seque un poquito la cera porque yo quiero levantar la barra sin que se caigan estos clavitos. ¿Qué es lo que voy a hacer? Les explico. Voy a prender mi mechero. El mechero me va a dar una flama bastante caliente. Lo que yo voy a hacer es, con guantes por supuesto, voy a poner esta barra encima del mechero
pero de tal forma que la llama solo toque el extremo de este lado de la barra, el extremo de este lado. Entonces, el calor va a ir avanzando a través de la barra y va a ir derritiendo la cera y haciendo que el clavito se caiga. Voy a tener aquí un cronómetro y cada que un clavito se caiga, vamos a ir anotando cuántos segundos tardó. ¿Listos? Vamos a empezar. Ok, para que esto salga voy a tomar la barra con guante para que no me vaya a quemar. Entonces, en el momento en el que el fuego toque la barra, voy a iniciar mi cronómetro y vamos a medir cuánto tiempo tarda cada clavito en caer. Voy a poner ese plato ahí para que los clavitos que vayan cayendo no ensucien la mesa con la cera que traen. ¿Listos? Vamos. 1, 2. Voy a voltearla para allá para que ustedes la vean. 1, 2, 3. 4 segundos. 10 segundos. 24 segundos. 40 segundos. 1 minuto 7, que son 67 segundos. Un minuto 30, que son 90 segundos. 2 minutos con 7, que son 127 segundos. Dos minutos 50, que son 170 segundos. ¿Cuántos nos faltan? 2. Tres minutos 48, eso es igual a
180 más 48 son 228. Y ya nos falta el último. Cinco minutos con 14 segundos. Eso es igual a 314 segundos. Bueno, ahora la barra está súper caliente. Voy a tener que sumergirla en agua para enfriarla. Vamos a ver cómo se ve la gráfica de la distancia de los clavitos respecto al tiempo en el que cayeron. Eso nos va a ayudar a visualizar cómo se mueve el calor dentro de la barra. Voy a anotar el primer clavito que estaba en una distancia de 0 centímetros, cayó en 4 segundos, el siguiente en 10, luego en 24, luego en 40, luego en 67. Si alcanzan a ver, se empieza a ver ya una figura muy clara, como esta especie de curva. Luego 90, luego 127, 170, 228 y 314, ¿vale? Observen, esta es una forma muy interesante. Me dice cómo se comporta el movimiento del calor dentro de la barra. Dice que cuando la llama o el clavito está muy cerca de la llama, va a tardar muy poquito. Y conforme se vaya alejando, va a empezar a tardar más y más y más, pero no de una forma lineal. Si esto fuera una línea, pues no existiría esta curvatura. Ajá. Esta curvatura es más una cuestión exponencial, es decir, yo para el clavo número 9 me tardé 228 segundos. Ajá. Y para el número 10 me tardé mucho más, casi un minuto después. O sea, a pesar de que aquí solo me tardé 6 segundos, de aquí me tardé 14 segundos, de aquí me tardé 16 segundos. O sea, esa distancia iba cambiando. Déjenme decirles cuánto es la diferencia entre las celdas, ¿no? O sea, este es igual a este menos este. La diferencia, es que por algún motivo está... es que está oculto. Es 6. Fíjate cómo la diferencia va subiendo. Luego fueron 14 segundos, luego 16, luego 27, luego 23, 37, 43, 58 y 86. Cada vez la diferencia va aumentando. Entonces, esto nos habla de que la energía se va perdiendo a lo largo de la barra. A pesar de que la barra sigue obteniendo el calor, sigue recibiendo la llama, pues la energía va llegando cada vez más lento y más lento. Si yo quisiera esperar a que toda la barra se calentara como para poder tirar un clavito, pues me tardaría, yo creo que ya horas, quizá días incluso. Entonces, así es como funciona, de esta forma exponencial, el movimiento del calor por la conducción. Y esto fue todo por este laboratorio. Muchísimas gracias por estar aquí, por prestar atención. Nosotros nos quedamos en una sesión de preguntas y respuestas y nos vemos como siempre la próxima semana. Hasta luego.